Hola a todos, les habla Rey. Desde desaparecer en un globo aerostático hasta intentar llegar al Polo Norte, aquí hay 9 expediciones que salieron terriblemente mal. Número 9. Expedición al Ártico en globo. En 1897, el explorador sueco Salomon August André y dos compañeros, Knut Frankel y Niels Strindberg, intentaron llegar al Polo Norte en globo aerostático. Partieron del archipiélago de Svalbard en Noruega y viajaron sin rumbo fijo durante las siguientes 65 horas, cubriendo solo 475 kilómetros antes de que se desencadenara una tormenta y tener que aterrizar el globo en el hielo. Durante los siguientes 2 meses, el trío terminó con sus suministros y disparó a los osos polares para comer mientras luchaban contra el medio ambiente. En el interín, Strindberg tomó cerca de 200 fotos con su cámara, documentando sus luchas diarias para que el resto del mundo eventualmente las viera. Mientras tanto, André y Frankel llevaban diarios detallados de sus experiencias y desafíos. 2 semanas después de llegar a la isla White, al este del archipiélago de Svalbard, los hombres estaban muertos. Su destino siguió siendo un misterio hasta 1930, cuando la expedición noruega Bradbach descubrió sus restos y sus efectos personales. No se llevó a cabo un examen detallado para determinar las causas de sus muertes, lo que sigue siendo un tema de debate entre los estudiosos hasta el día de hoy. Los registros muestran que los hombres se volvían cada vez más débiles y cansados, y que siempre tenían frío y estaban mojados. Con frecuencia sufrían dolores en los pies y diarrea. La teoría más comúnmente aceptada es que el grupo probablemente murió de triquinosis, una enfermedad parasitaria provocada por comer carne de oso polar poco cocida. Pero debido a que los 3 fueron incinerados, nunca sabremos con certeza qué selló su destino durante su gélido y agotador viaje. Número 8. Expedición de 1611. La búsqueda del Paso del Noroeste comenzó siglos antes de que los desafortunados HMS Erebus y HMS Terror desaparecieran bajo el mando de Sir John Franklin, en uno de los desastres de expedición más famosos de la historia. Después de que el explorador inglés Henry Hudson y su tripulación pasaran el invierno de 1611 casi congelados en la bahía de Hudson, en lo que ahora es el noreste de Canadá, el hielo finalmente se rompió y permitió que la tripulación pudiera continuar con su viaje. Hartos de su sufrimiento, los miembros de la tripulación hambrientos se amotinaron y colocaron a su capitán, a su hijo adolescente y a otras 7 personas en un bote pequeño y nunca más los volvieron a ver. El pequeño grupo remaba desesperadamente para alcanzar el barco que partía, pero dentro del Discovery la tripulación soltó las velas para alejarse y los dejaron atrás. Si bien se desconoce el destino de Hudson y sus compañeros, es seguro decir que lo más probable es que murieran en el gélido ambiente ártico. A los amotinados les fue un poco mejor, con 5 de sus 13 hombres muertos en su camino de regreso a Europa. Número 7. Expedición de Franklin. Durante el siglo XIX, los exploradores se apresuraron a encontrar una ruta marítima polar que uniera los océanos Atlántico y Pacífico, conocida como el Paso del Noroeste. Uno de esos intentos, dirigido por Sir John Franklin, partió de Inglaterra el 19 de mayo de 1845. Los 2 barcos bajo el mando de Sir John Franklin, el HMS Erebus y el HMS Terror, contenían un total de 129 oficiales y marineros, ninguno de los cuales sobrevivió. Ambos barcos desaparecieron cerca de 2 meses después de haber sido vistos por última vez cerca de la entrada de Passage en la bahía de Baffin. Como los expertos eventualmente descubrieron, los barcos quedaron varados en el hielo en el estrecho de Victoria, en lo que ahora es el territorio canadiense de Nunavut. Después de pasar un año en el hielo, las tripulaciones abandonaron los barcos por razones que aún no están claras, ya que habían almacenado suficientes alimentos y suministros para sobrevivir durante unos años. Pistas como tumbas, restos humanos, efectos personales, mensajes escritos y relatos de testigos presenciales inuit aparecieron en varios lugares, lo que sugiere que los hombres murieron en diferentes momentos y por diferentes causas, incluida la hipotermia, el envenenamiento por plomo o la deficiencia de zinc, el hambre y las enfermedades como el escorbuto. Algunos de los huesos de los miembros de la tripulación tenían marcas de cortes, lo que indica que estaban tan desesperados que recurrieron al canibalismo. Los restos del HMS Erebus y el HMS Terror se descubrieron en el 2014 y 2016, y la investigación continúa mientras los expertos siguen reconstruyendo una imagen exacta de lo que llevó a la fatídica decisión de abandonar el barco. Número 6. Expedición Narváez. En 1527, el conquistador español Pánfilo de Narváez dirigió una expedición de 600 hombres para establecer asentamientos coloniales en Florida. En el camino arrasaron con todo un pueblo de indígenas en Cuba, que los recibieron con ofrendas de comida. La tripulación también se encontró con tormentas devastadores
devastadoras que destruyeron 2 de los barcos de la flota. Mientras se dirigían al actual Tampico, en México, la expedición fue empujada hacia el norte de Florida por tormentas, corrientes y vientos. Desembarcaron 24 kilómetros al norte de la entrada de la bahía de Tampa, cerca de la bahía de Bocaciega, que Narváez decidió que no era apta para asentarse. Ordenó a 300 hombres que se dirigieran hacia el norte por tierra y a otros 110 que viajaran en la misma dirección a lo largo de la costa en barcos. Los dos grupos debían reunirse nuevamente en un gran puerto que, según Narváez, era imposible de no encontrar. Pero esto nunca sucedió porque no existía un puerto tan grande. La expedición por tierra sufrió enfermedades, hambres y las consecuencias de encuentros hostiles con poblaciones indígenas que robaron su comida. En un momento, los expedicionarios mataron a sus propios caballos para obtener comida. En septiembre de 1528, el grupo se redujo a solo 80 supervivientes, que llegaron a la costa de la isla de Galveston frente a la costa de Texas después de intentar navegar a México en balsas improvisadas. Fueron esclavizados por la población indígena local y continuaron muriendo en medio de las duras condiciones que enfrentaron. El propio Narváez murió en algún momento del Calvario. Solo 4 miembros originales de la expedición sobrevivieron después de vagar por el suroeste de Estados Unidos y el norte de México durante 8 años. En 1536 se cruzaron con los cazadores de esclavos españoles en Sinaloa, quienes los ayudaron a llegar a la Ciudad de México. Número 5. Expedición al Estrecho de Bering. En un intento por convertirse en las primeras personas en la historia registrada en llegar al Polo Norte, la tripulación de 33 hombres del USS Janet partió de San Francisco el 8 de julio de 1879, con planes de llegar a su destino navegando a través del Estrecho de Bering. Poco después de enviar su última comunicación el 27 de agosto, el barco quedó atrapado en el hielo flotante en el mar de Bering y quedó a la deriva erráticamente durante los siguientes 21 meses. A mediados de junio de 1881, el Janet fue aplastado lentamente bajo la presión del hielo en el mar de Siberia, quedando varados a 800 kilómetros al norte de la tierra firme de Siberia. La tripulación descargó algunas provisiones en el hielo y comenzó el largo y arduo viaje tierra adentro mientras su barco se hundía en su tumba de agua. Siguieron su camino con 3 botes pequeños a remolque y una penosa caminata a través de la nieve y el lodo que a veces llegaba hasta la cintura y con un clima brutal. 20 miembros de la tripulación, incluido el capitán George Washington DeLong, murieron a lo largo del viaje, y al menos un hombre sucumbió a la inanición y otros 7 perecieron cuando su bote volcó y se hundió durante un intento de navegar hacia el continente siberiano. Solo se encontraron algunos de los restos del Janet, que aparecieron en un témpano de hielo en 1884. En 2015, el aventurero ruso y personalidad televisiva Andrei Koroshev anunció planes para localizar y recuperar el barco hundido. Desafortunadamente, encontrar el barco ha resultado más difícil de lo que pensó que sería, y el Janet sigue desaparecido hasta el día de hoy. Número 4. Expedición de Abubakari. Durante el siglo XIV, un poderoso gobernante del Imperio de Malí, llamado Abubakari II, reinó sobre gran parte del África Occidental actual, pero aparentemente no estaba satisfecho con su posición en la vida, y tenía curiosidad por saber qué más había en el mundo esperando ser descubierto. Se dice que Abubakari entregó el trono a su hermano Kanku Masu en 1311, antes de intentar cruzar el océano Atlántico en una flota de barcos que nunca regresó. Quería saber si la vasta masa de agua tenía otro banco, según el erudito maliense Gausu de Aguara, quien escribió un libro sobre los viajes de Abubakari. Nadie sabe con certeza qué sucedió con la expedición, pero al menos 2 estudiosos, incluido de Aguara, han sugerido que la flota de Abubakari llegó al Nuevo Mundo y tocó tierra en lo que hoy es Brasil. Esto habría sido 200 años antes de que Colón llegara a América. En sus argumentos, de Aguara y el investigador Iván Bansertima hacen referencia a un resumen del diario de Colón de Bartolomé de las Casas, que describe el encuentro con personas negras en la isla caribeña de La Hispaniola, lo que hoy es Haití y República Dominicana. Muchos, si no la mayoría de los expertos de la corriente principal, dudan en estar de acuerdo, citando la falta de pruebas sólidas del contacto precolombino entre África y el Nuevo Mundo. No se han encontrado artefactos africanos de la época en las Américas, aunque eso no significa que no haya ninguno allí, esperando ser descubierto. Número 3. Expedición de Robert Falcon Scott. Entre 1910 y 1913, una expedición antártica dirigida por el capitán de la Armada Británica Robert Falcon Scott buscó adquirir nueva información científica y ser el primer grupo de humanos en llegar al Polo Sur geográfico. El equipo de Scott inicialmente estaba formado por 14 hombres, pero la mayoría abandonó el viaje y regresó a su base en Ross Island en algún momento del camino. Los 5 exploradores restantes llegaron al Polo Sur en enero de 1912, solo para darse cuenta de que un equipo dirigido por el
explorador noruego Roald Amundsen los había vencido por 34 días. Los 5 hombres murieron en el viaje de regreso, sufriendo congelación y desnutrición mientras luchaban contra despiadadas tormentas de nieve y el implacable frío. Murieron uno por uno durante un lapso de varias semanas, siendo el miembro de la tripulación Edward Evans el primero en morir. Paralizado por una herida de guerra y posiblemente una gangrena, Lawrence Oates fue el siguiente en fallecer. En lo que se cree que es un acto de autosacrificio, abandonó la tienda del grupo y nunca regresó, probablemente para evitar que el resto de los hombres se retrasara debido a su debilitante condición. Las anotaciones del diario de Scott detallaban el sufrimiento inimaginable que él y los 3 supervivientes restantes soportaron. En su diario, se enfrentó a la comprensión de que todos iban a morir, escribiendo en uno de sus últimos pasajes que estas notas toscas y nuestros cadáveres deben contar la historia. Los hombres que se habían quedado durante la expedición se embarcaron en una búsqueda de los miembros de la tripulación desaparecidos el mes siguiente y descubrieron 3 cadáveres en sus sacos de dormir. Número 2. Ludwig Leichhardt. Ludwig Leichhardt fue un nacionalista y explorador nacido en Prusia, que organizó 3 expediciones por tierra para explorar Australia durante el siglo XIX. Desarrolló una reputación por su resistencia al principio de sus viajes, y en un momento regresó a Sydney con su tripulación mucho después de que se los presumiera muertos. Las cosas se empeoraron durante la tercera expedición de Leichhardt en 1848, cuando trató de cruzar el interior de Australia a caballo, un viaje de este a oeste de casi 4.500 kilómetros a través de un desierto inexplorado. El grupo de Leichhardt, formado por 5 europeos y 2 guías aborígenes, fue visto por última vez el 3 de abril de ese año en la región de Darling Downs, en el sur de Queensland. Su destino sigue siendo un misterio, y muchos suponen naturalmente que el grupo murió en algún momento durante lo que se suponía que iba a ser un viaje de 2 a 3 años. En 1900 se encontró un artefacto conocido como placa Leichhardt, unido a una pistola quemada que estaba encajada en un árbol baobab cerca de la frontera entre Australia Occidental y el Territorio del Norte. Un buscador llamado Charles Harding, que empleó al aborigen que encontró la placa de identificación, guardó el objeto hasta 1917, cuando un adolescente llamado Rex Preston Smith se hizo amigo de él y lo convenció de que lo entregara. El Museo Nacional de Australia finalmente obtuvo acceso a la placa y determinó que es genuina. Si bien la placa de Leichhardt sugiere que la expedición avanzó mucho más en su viaje de lo que se pensaba originalmente, su descubrimiento no explica qué sucedió con los exploradores. Algunos creen que pudo haber ocurrido un motín, o que el grupo murió de hambre, se ahogó o fue asesinado. Otra teoría más amplia sugiere que vivieron sus días en compañía de una tribu aborigen, sin interactuar nunca más con la sociedad de la que procedían. Número 1. Accidente en el paso de Dyatlov. En enero de 1959, un grupo de 10 jóvenes experimentados esquiadores de fondo, compuesto por 8 hombres y 2 mujeres, caminaron hacia los montes Urales, cerca de Ekaterimburgo en Rusia, para lo que se suponía que iba a ser un viaje de 3 semanas. Instalaron un campamento cerca de la base de un pico conocido como Montaña Muerta cuando se acercaba una tormenta de nieve. Luego, 9 de los cuerpos de los expedicionarios fueron encontrados mutilados y esparcidos por el área, con varios de los cadáveres con cráneos y huesos rotos, 2 sin ojos y otro a quien le cortaron la lengua. Los buscadores encontraron su tienda cortada desde el interior, como si los viajeros hubieran intentado escapar en cualquier momento. Habían abandonado sus cenas y efectos personales, y algunos de los cadáveres fueron encontrados usando solo calcetines y ropa interior. El único sobreviviente, Jura Yudin, había regresado antes durante el viaje debido a un dolor de espalda. La hipotermia y la congelación se consideraron las causas oficiales de muerte, a pesar de las horribles heridas en algunos de los cadáveres. Nadie estuvo implicado en las muertes sospechosas, a pesar de las demandas de justicia. Y a principios de 2019, el gobierno ruso finalmente reabrió su investigación sobre el incidente. Un nuevo estudio afirma que el grupo probablemente murió en una pequeña avalancha. Si bien esta hipótesis no es nada nuevo, un nuevo examen de la evidencia sostiene que esta es la explicación más plausible. Los escépticos señalan que las lesiones son atípicas de las causadas por una avalancha, y que no había evidencia en el lugar de que hubiera ocurrido una. Las simulaciones por computadora y las entradas de diario de los expedicionarios que detallan los fuertes vientos desafían las nociones de larga data sobre cómo la pendiente era demasiado poco profunda para una avalancha, y cómo la falta de nieve significaba que no podría haber sucedido. Por ahora, sin embargo, el misterio sigue sin resolverse, y el único hecho cierto sobre el incidente del paso de Dyatlov es que fue una tragedia horrible que dejó a los seres queridos supervivientes sin respuestas ni cierre. Gracias por ver el video. Si quieres más información sobre otras expediciones que salieron mal, déjanos saber abajo en los comentarios. Y como siempre, no olvides dar me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para ver otros videos impactantes como este.